Es posible que, hace eones, en la quietud de una noche sin luna, nuestros ancestros levantaran la mirada no solo hacia las estrellas, sino hacia algo más, algo que descendía, algo que no pertenecía. La idea de que la humanidad antigua tuvo contacto con seres de otros mundos, a menudo descartada como fantasía, persiste en los rincones más profundos de nuestra conciencia colectiva. No es una pregunta nueva. Ha susurrado en los mitos, ha sobrevivido en símbolos, y aún hoy nos sigue mirando desde las piedras, desde los cielos y desde nosotros mismos. ¿Qué buscaban realmente los constructores de pirámides? ¿Y si las civilizaciones no comenzaron solas? Tal vez esta historia no sea sobre visitantes del espacio, sino sobre algo mucho más profundo, nuestra memoria olvidada, nuestra conexión perdida. Imagina el desierto de Nazcan amplio, silencioso. El viento apenas mueve el polvo que duerme sobre siglos de historia. Desde el suelo es casi nada, un paisaje plano, monótono, pero desde lo alto surgen líneas, figuras imposibles. Un colibrí, una araña, una serpiente, una serie de caminos perfectamente rectos, trazos kilométricos que día luen modo. No fueron hechos para los ojos humanos, o al menos, no desde la Tierra. Los geoglifos de Nazca han desconcertado a arqueólogos, astrónomos y artistas por generaciones. Sin una vista aérea, simplemente no tienen sentido, pero fueron hechos siglos antes de que el ser humano pudiera volar. ¿Por qué? ¿Para quién? Algunos argumentan que eran caminos rituales, otros calendarios astronómicos a nebra, otros que eran pistas de aterrizaje, mapas para navegantes de las estrellas. Hay días considerados marginales, ridículas incluso, pero que persisten, porque hay algo inquietante en Nazcan, algo que no encaja en la precisión, la escala, la orientación y sobre todo, la intención. No parecen obras hechas al azar, ni para quienes caminan, sino para quienes miran desde el cielo. Pero esto no es todo. En otras culturas, en otras tierras aparece el mismo patrón, obras colosales, vistas desde lo alto, and Stonehenge, los túmulos de Ohio, las pirámides de Egipto, de México, de China. ¿Coincidencia? ¿O una misma pregunta dibujada con diferentes manos? Volvamos a Nazca. Allí la cultura que las creó desapareció sin dejar mucho más. No hay registros escritos, no hay historia oral clara, solo los trazos en la arena. Una voz que parece haber querido hablarle al cielo y que hoy solo nos habla en susurros. Entonces surge otra posibilidad. No necesariamente naves, no luces, sino ideas que no eran humanas aún, y que quizá nunca fueron olvidadas, solo escondidas esperando ser recordadas. Las líneas de Nazca no prueban nada, pero sí preguntan y esa es su verdadera fuerza. Nos obligan a mirar hacia arriba y a preguntarnos si alguna vez algo o alguien también nos miró desde allí. Pero Nazca no es el comienzo ni el final. Es solo una pista en una entre muchas, porque si hubo contacto, no fue un evento, fue un eco en un acuerdo, un cruce silencioso. Y si queremos entenderlo, tenemos que viajar más atrás, a los días donde los dioses caminaban entre hombres y los hombres aún recordaban sus nombres, porque esta historia así lo es. No se escribe con certezas, sino con huellas. Y las huellas más antiguas no están en los libros. Están en la piedra, en el sal y en aquello que nunca aprendimos a explicar. Imagina estar en Sumeria, hace más de 5.0 años, en la tierra entre ríos, el Tigris y el Éufrates. Aquí nacen la escritura, las ciudades, las leyes. Aquí nace la civilización, o al menos eso creemos. Los sumerios nos dejaron tablillas, cientos de miles de tablillas de arcilla,
cubiertas en cuneiforme, escritura angular, precisa, meticulosa, y dentro de esas tablillas, una que no se parece a la que aprendimos en la escuela. Hablan de los Anunnaki, seres que descendieron del cielo, no como metáforas sino como relato literal. Dicen que vinieron de un planeta llamado Nibiru, que manipularon la genética humana, que enseñaron agricultura, astronomía, arquitectura, que moldearon al hombre primitivo para que trabajara para ellos. Es fácil pensar que son solo mitos, pero la forma en que están escritos no es simbólica, no es poesía, es una crónica, una lista de reyes que gobernaron por miles de años. Fechas, nombres, linajes, ficción, tal vez, pero hay algo inquietante. Mucho de lo que decían los sumerios resultó ser cierto. Sabían de los planetas, conocían ciclos astronómicos que recién redescubrimos siglos después. Representaban a la Tierra como una esfera, rodeada por otros cuerpos celestes. ¿Y cómo sabían todo eso? ¿De dónde provenía ese conocimiento? Algunos lo explican por acumulación oral, otros por contacto espiritual, y otros sugieren que fue enseñado, han implantado. A los textos sumerios no hablaban solo de los cielos, describían máquinas voladoras, carros de fuego en ruido, humo, luz, y lo hacían mucho antes que cualquier otra cultura. Los Anunnaki eran representados con alas, pero también con cascos, con herramientas, con relojes en la muñeca, detalles que no encajan con simples deidades. Y aquí surge otra pregunta. ¿Y si los dioses antiguos no eran adorados por su divinidad, sino por su tecnología? ¿Y si la diferencia no era espiritual, sino evolutiva? El historiador tradicional niega esa posibilidad, pero el mito persiste, no solo en Sumeria, sino en Egipto, en India, en América. Todos los antiguos parecen hablar de lo mismo, con distintos nombres, seres que vinieron de arriba, que enseñaron y que luego se marcharon. ¿Por qué esa idea se repite tanto? ¿Coincidencia cultural? ¿Una necesidad humana de explicar lo inexplicable? ¿O es memoria? Tal vez distorsionada, tal vez perdida, pero memoria al fin. En las tablillas de arcilla hay más que historia. Hay nostalgia, hay reverencia. Y quizá hay pistas, porque los dioses de Sumer parecen haber llegado con propósito, y al marcharse, dejaron algo más que leyendas, dejaron preguntas, y quizá nosotros somos parte de la respuesta. Ahora viajamos hacia el oeste, a las tierras de piedra y arena, donde se alzan, imponentes, las pirámides de Egipto, gigantes dormidos bajo el sol del desierto, testigos del tiempo, y tal vez de algo más. La gran pirámide de Giza, más de 2 millones de bloques, algunos de hasta 70 toneladas, cortados con precisión milimétrica, alineados con los puntos cardinales, con un margen de error inferior a una brújula moderna, y erigidos sin maquinaria industrial, o con algo que aún no comprendemos. Los egipcios decían que sus conocimientos venían de los dioses, de Thoth, el sabio, de Osiris, el rey venido de las estrellas. Los textos antiguos hablan de una época mítica, una era anterior a los faraones, un tiempo en que los Neteru, los dioses, gobernaban Egipto. Esos dioses no eran etéreos, eran físicos, tenían forma, rostro, jerarquía, tenían tecnología, y según los propios egipcios, fueron ellos quienes enseñaron todo. La pirámide, según Heródoto, no fue construida con látigos y esclavos, sino con conocimiento perdido, con una ciencia que ya no poseemos, ingeniería avanzada, o algo más. En su interior no hay inscripciones religiosas, no hay tesoros. Solo geometría en energía, una alineación casi perfecta con la constelación de Orión. ¿Por qué Orión? ¿Por qué las 3 pirámides replican
exactamente la posición de las estrellas del cinturón de esa constelación? ¿Fue coincidencia o un mensaje? En muchas culturas, Orión representa el origen, el punto del cual vinieron los dioses. Los mayas lo llamaban el portal del renacimiento. Los dogones de África, una tribu sin escritura, sabían que Sirio, una estrella cercana a Orión, tenía una compañera invisible a simple vista, Sirio B, un dato que la ciencia occidental solo descubrió en el siglo XX. ¿Cómo sabían eso? ¿Quién les enseñó? Volviendo a Egipto, la Esfinge, mucho más antigua de lo que se cree, parece mostrar signos de erosión hídrica, lo que sugeriría una edad de más de 10.0 años, mucho antes de los faraones, antes del inicio de la historia. ¿Y si los egipcios no fueron los creadores, sino los herederos? ¿Y si las pirámides fueron legado? Un faro dejado por alguien más, no para los hombres de aquel tiempo, sino para nosotros. Hay una sensación, al pararse frente a la gran pirámide, de que no fue hecha para ser comprendida, sino para ser sentida, como un eco de otra mente, otra lógica. No hay pruebas concluyentes, solo piezas fragmentos, pero esos fragmentos, cuando los unes, cuentan algo más grande que nosotros. Tal vez los dioses no se fueron, tal vez están enterrados, en piedra esperando que recordemos cómo escuchar. Viajamos ahora al otro lado del planeta, a los altos valles y las selvas espesas de Mesoamérica, donde los mayas, los aztecas y los olmecas miraban el cielo con ojos antiguos y con una precisión que aún desconcierta. Los mayas en particular sabían cuándo Venus aparecería, calculaban eclipses, predecían el movimiento de los planetas con una exactitud que rivaliza con programas modernos. Pero ¿cómo lo lograron? ¿Con qué instrumentos? Tenían observatorios, sí, pero también tenían algo más, una obsesión, una memoria, una reverencia hacia los seres del cielo. En sus códices, los dioses descienden en vehículos humeantes, leven trajes, los relieves en Palenque, por ejemplo, muestran a lo que muchos creen es un hombre sentado en lo que parece una nave. Manos en controls, rostro concentrado, pies sobre pedales. ¿Imaginación? ¿Simbolismo? Tal vez. Pero si lo fuera, ¿por qué tantos detalles tecnológicos en una cultura sin metal? Los aztecas hablaban de Quetzalcóatl, el dios que vino de las estrellas. Una serpiente emplumada, no como una bestia, sino como una máquina voladora resplandeciente. Y lo más curioso, Quetzalcóatl prometió volver, prometió que un día regresaría desde el cielo, trayendo sabiduría. ¿No es esa una idea universal? El Dios que parte y promete volver. Los olmecas, aún más antiguos, nos dejaron cabezas colosales, rostros de rasgos que no coinciden con los nativos americanos. Algunos parecen africanos, otros simplemente no parecen humanos. Y luego están las calaveras de cristal, piezas talladas con tal precisión que, según expertos, no pudieron haber sido hechas con herramientas primitivas. Ni siquiera con láser moderno es fácil replicarlas. Y sin embargo, ahí están. Mesoamérica no solo miraba al cielo, parecía tener memoria una memoria vívida, como si los dioses hubieran caminado entre ellos, no como fantasmas, sino como maestros. Y cuando esas culturas cayeron, no dejaron gritos, dejaron mapas calendarios, predicciones que aún hoy nos inquietan. El calendario maya no solo marcaba el tiempo, marcaba ciclos cósmicos, eras, inicios en fines, y lo hacía con una lógica que aún tratamos de descifrar. Tal vez no eran mitos, tal vez eran advertencias o invitaciones. Y si aceptamos esa posibilidad, debemos preguntarnos, ¿qué querían que recordáramos? ¿Y por qué lo olvidamos? Porque entre la piedra y el sol hay algo que arde, una memoria enterrada, una verdad que, tal vez, no estamos listos para aceptar. O quizás llevamos toda la vida buscándola. Sensible. Cierra los ojos.
Imagina un cielo oscuro sobre el río Ganges, campanas resonando en la distancia, el olor del incienso, el murmullo de mantras antiguos. Y en los templos, historias que parecen mitos, pero que suenan demasiado específicas. La India antigua no hablaba de extraterrestres, hablaba de devas y asuras, de dioses y demonios. Pero al leer los textos con ojos modernos, algo cambia. Algo inquieta. En el Mahabharata y el Ramayana no solo hay epopeyas, hay descripciones en tecnología, guerras en los cielos, láseres en armas que podían destruir ciudades enteras, aparatos voladores llamados Vimana. Los Vimanas no eran simples carrozas mágicas, tenían estructuras, motores, combustible. Algunos eran redondos, otros rectangulares, se movían en todas direcciones, con una libertad que recuerda a los drones o a las naves modernas. Hay pasajes que hablan de rayos que cegaban, de lluvias de fuego que dejaban la tierra estéril, de explosiones que hacían que el cabello y las uñas cayeran. Testimonios antiguos que suenan muy contemporáneos. Una bomba nuclear en la antigüedad, armas de energía, o simplemente metáforas poéticas. Es difícil saberlo. Pero, hey, en lugares como Mohenjo-Daro se han encontrado restos de vitrificación. Piedras fundidas, como si hubieran sido expuestas a un calor inmenso. En cuestión de segundos, no hay volcanes, no hay rayos, han solo ruinas quemadas en silencio. Los textos hindúes no se limitan a lo físico. Hablan del alma, del ciclo, del karma, pero también, curiosamente, hablan del tiempo como una espiral. Hablan de yugas, eras cósmicas, de miles, millones de años, de civilizaciones que surgieron y que desaparecieron. No como leyendas, como hechos, como parte del ritmo del universo. Y eso cambia la perspectiva. Porque si los hindúes creían que no somos los primeros, ¿quiénes fueron los anteriores? ¿Y por qué los llamaban dioses? Tal vez eran humanos, tal vez no han, pero algo sabían, algo que se transmitió generación tras generación hasta perderse entre el canto y el símbolo. En los templos, en las esculturas, hay figuras con cascos, con alas, con vehículos que flotan sobre las nubes. Y no solo en uno, en muchos. ¿Fantasía colectiva o memoria compartida? La India no preguntan, afirma no. Y eso es lo más desconcertante. Para ellos, los dioses vinieron y volverán, porque nunca se fueron del todo. Y si escuchamos con atención, tal vez sus pasos aún resuenen en las páginas del tiempo, o en lo profundo de nuestra propia sangre. African cuna de la humanidad, donde la tierra respira historia, y los cielos han sido observados desde antes que existiera la palabra escrita. Allí, en un rincón remoto de Mali, vive una tribu llamada los Dogones, una comunidad sencilla, aislada, pero que guarda uno de los conocimientos astronómicos más sorprendentes del mundo. Desde hace generaciones, los Dogones hablan de una estrella en Sirio, la llaman Potolo. Dicen que es la estrella más importante del cielo y también que tiene una compañera invisible, una estrella oscura, pequeña, extremadamente densa, Sirio B. Pero hay un problema. Esa estrella no es visible a simple vista y fue descubierta, oficialmente, por astrónomos occidentales. En 1862, ¿cómo podían los Dogones saberlo antes? ¿Cómo describían su órbita con precisión? ¿Cómo sabían que era increíblemente pesada, aunque no podía verse? Ellos lo explican así. Sus ancestros no eran solo terrenales, vinieron del cielo, de Sirion seres que bajaron en una arca giratoria de fuego y que les enseñaron sobre el universo, sobre los ciclos de la vida. Sabra el alma, no como religión, como ciencia. Esos seres eran conocidos como los Nomo, eran anfibios, mitad hombre, mitad pez.
Venían del agua, pero del agua estelar. Una paradoja que no se puede ignorar, ficción oral. Una forma simbólica de representar el conocimiento. Tal vez pero cuando una tribu sin telescopios describe una estrella invisible, con datos confirmados siglos después, la duda es inevitable. Y los dogones no son la única conexión. En todo el continente africano hay historias similares, de dioses que descendieron en fuego, que enseñaron agricultura, matemáticas, astronomía, que caminaron con los primeros humanos, y luego regresaron a las estrellas. En el antiguo Egipto, los dioses también estaban vinculados con Sirion, la estrella de Isis, a la que marcaba la inundación del Nilo, el renacer del mundo. ¿Por qué tanto énfasis en esa estrella? ¿Qué la hacía tan especial? ¿Y por qué culturas sin contacto entre sí compartían esa obsesión? Algunos dicen que es simple mitología, que el ser humano siempre ha buscado el sentido en el cielo. Y es cierto, pero lo extraño no es el deseo de mirar arriba. Lo extraño es que, al hacerlo, muchos vieron lo mismo y lo recordaron, con diferentes nombres, en diferentes lenguas, pero con la misma forma básica. Alguien vino, alguien trajo la chispa y luego partió. Quizás no fue contacto físico, tal vez fue una transferencia, pero lo que sea que pasó, dejó marcas en el cielo. Y África, silenciosa, las ha conservado, como un eco en la piedra, como una canción que nadie canta ya, pero que todos alguna vez supimos tararear. Antes de Egipto, antes de Sumeria, antes incluso de las pinturas rupestres. Y si hubo algo más, una civilización avanzada, olvidada durante siglos, la idea fue ridiculizada. Hasta que el suelo habló. Göbekli Tepe en sur de Turquía. Descubierto en 1994, un templo megalítico con pilares de piedra de hasta 6 metros de altura, tallados con precisión, dispuestos en círculos, algunos con animales, otros con figuras humanas, y lo más desconcertante, tiene más de 11.0 años. Eso es, miles de años antes de las pirámides, antes de la agricultura, antes de la rueda, antes de todo lo que creíamos posible. ¿Quién lo construyó? ¿Cómo lo hizo? Why sabrá todo. ¿Por qué lo enterraron? Sí. Göbekli Tepe fue deliberadamente cubierto, como si quisieran preservarlo para otro tiempo. ¿Qué memoria intentaban proteger? ¿De qué se estaban despidiendo? Algunos arqueólogos creen que esta fue una cultura madre, una que floreció tras la última edad de hielo, que tenía conocimiento astronómico, capacidad arquitectónica y una relación con el cielo que no era simplemente espiritual, sino casi íntima. Este descubrimiento reescribe todo, porque si hubo una civilización avanzada en ese entonces, ¿dónde están sus ciudades, sus libros, sus máquinas? Tal vez, bajo el agua. Muchos relatos antiguos hablan de un gran diluvio. En casi todas las culturas hay un mito del agua en una gran catástrofe, que borró lo anterior, que purificó, que ocultó. Y ahí aparece un nombre, Atlántida. Platón escribió sobre ella, una isla más allá de las columnas de Hércules, tan poderosa, tan tecnológicamente avanzada, desaparecida en un solo día y noche. La llamó Metau, pero dijo que le fue contada como historia. ¿Y si Atlántida no era una sola isla, sino una época, una civilización global, conectada por el cielo, capaz de construir megalitos, de entender las estrellas, de mover piedras que hoy no podemos replicar? Quizás no volaban, quizás no eran dioses, pero eran algo más de lo que somos ahora algo distinto. Y si fue así, ¿qué pasó con ellos? ¿Un cataclismo? ¿Una guerra? ¿Una retirada? Tal vez simplemente decidieron no seguir. O quizá sabían que un día volveríamos a mirar hacia arriba y preguntar,
¿Fuimos los primeros? ¡Hey, Göbekli Tepe! Es solo una pieza. Pero su existencia cambia el tablero, porque sí existió una civilización antes del principio. Todo lo demás se transforma en las pirámides. Los dioses en las leyendas ya no son anomalías. Son huellas de un conocimiento que no fue inventado, sino heredado. Y quizá nos esté esperando para ser recordado. Y ahora que hemos recorrido el mundo, que hemos escuchado los ecos de las piedras, las voces de los mitos y las preguntas que nunca murieron, solo queda el silencio. Un silencio lleno de posibilidad. ¿Tuvo contacto la humanidad antigua con seres de otros mundos? No lo sabemos, no con certeza, y tal vez nunca lo sepamos. Pero las huellas están ahí, repartidas por todo el planeta, en las líneas que solo se ven desde el cielo, en los textos que describen lo imposible, en los templos construidos como si conocieran el lenguaje del universo, y también en nosotros, porque hay algo en lo profundo del ser humano que siempre ha mirado hacia arriba, que ha sentido que no estamos solos, que no nacimos completamente aquí, que venimos de un cruce de algo que no solo es físico, sino también simbólico. Tal vez no nos visitaron seres con naves y trajes. Tal vez el contacto fue más sutil, más antiguo, más interior, en un susurro plantado en la conciencia. Una semilla, un recuerdo que vuelve cuando contemplamos el cielo estrellado y sentimos que falta algo. Hay quienes buscan respuestas en los telescopios, otros en las cavernas, otros más en los sueños, y cada uno encuentra una parte, porque quizá no se trata de ellos, se trata de nosotros, de quiénes somos, de quiénes fuimos y de lo que podemos llegar a ser. Tal vez fuimos visitados, tal vez fuimos guiados, o quizá fuimos recordados, y si algo vino alguna vez, no fue para dominarnos, sino para despertarnos a un destino mayor, a una conciencia más amplia, a una historia que apenas estamos empezando a recordar. El pasado no está muerto, vive en las ruinas, en las constelaciones, y en cada pregunta que nos negamos a silenciar, porque lo que hoy llamamos mitología, mañana puede ser historia. Why la historia? Si la miramos sin miedo, nos transforma. Entonces, ¿tuvimos contacto? No tengo la respuesta, tan solo la invitación a mirar más allá de lo evidente, a conectar los puntos, a escuchar lo que ha estado ahí, esperando que estemos listos, porque el universo no es un misterio a resolver, es un espejo, uno donde tal vez si miramos con suficiente profundidad, nos encontremos a nosotros mismos mirando desde las estrellas. Gracias por escuchar.